ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados a la Asamblea Nacional. Excelentísimo Monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico, quien nos honra con su presencia. Excelentísimos señores embajadores y honorables encargados de negocios acreditados ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Honorable señor y amigo Andrés Pastrana, expresidente de la República de Colombia. Excelentísimo señor Roberto Gil Suárez, presidente del Senado de los Estados Unidos Mexicanos. Honorable diputado Jaime Trobo, Congreso del Uruguay. Honorable diputado Martín Belaúnde del Congreso del Perú. Honorable diputado Luis Rodríguez del Congreso del Perú. Mi querido compañero Luis Ayala, secretario general de la Internacional Socialista. Querido amigo Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por todo, Chuo. Ciudadana Helen Fernández, encargada de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Ciudadano Enrique Capriles Radonsky, gobernador del Estado Miranda. Ciudadano Henry Falcón, gobernador del Estado Lara. Ciudadano Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao. Ciudadano Gerardo Blay, alcalde del municipio Baruta. Ciudadano David Esmolanqui, alcalde del municipio Latillo. Ciudadano Gustavo Marcano, alcalde del municipio turístico. Licenciado Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui. Ciudadano José Barrera, alcalde del municipio Palavecino del estado Lara. Ciudadano Pedro Loreto, alcalde del municipio Leonardo Infante del estado Guárico. Ciudadanos alcaldes de los distintos municipios que no me pasaron expresamente en el vocativo. Ciudadano Edison Ferrer, presidente de la Asociación Venezolana de Concejales. Diana, mi esposa y mis hijos. Michi Capriles de Ledesma. Lilian Tintori de López. Patricia de Ceballos. Esto está corto. María Corina Machado. Antonieta López. Isabel Carmona de Serra. Sobella Mejía. Bueno, no sé si se me pasó alguien por alto. El problema de los vocativos es que a veces se queda alguna persona distinguida sin nombrar. Amigas y amigos, la verdad es que yo deploro que los colegas de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, o Polo Patriótico, como ellos se autodenominan, hubieran abandonado el hemiciclo en un momento tan importante y tan solemne como este. Me atrevo a presumir que seguramente es porque no quieren escuchar las cosas que aquí vamos a decir. Y tendrán que atemperarse y tendrán que acostumbrarse, porque en estos próximos 5 años, desde esta Asamblea Nacional, va a haber libertad de opinar y todos vamos a respetar las opiniones discrepantes o divergentes o que no concuerden con nuestra propia opinión. Yo pensé bastante antes de la intervención en esta Cámara hoy, porque es una sesión muy importante. Quisiera comunicarles a ustedes que estoy seguro de que no me equivoco cuando digo que nadie en este recinto tiene más sensibilidad ante el hecho y la actividad parlamentaria como la tengo yo. Aquí transcurrieron 26 años de mi vida. Mi principal dedicación lo hice con fervor, con entusiasmo, con hidalguía, con dedicación plena, consciente de la importancia que los electores habían depositado en mis manos, que era una función más importante que la de cualquier organismo del Poder Ejecutivo.
Imagínense ustedes lo que significa plasmar en una ley un texto para que rija para 30 millones de ciudadanos. Yo creo que no existe un ministerio más importante que ese. Pero en este momento, yo no hablo como presidente de la Cámara, que lo voy a hacer circunstancialmente por el lapso de un año. Yo le hablo a mis colegas de Cámara como par, como uno más, como par. Y pensé bastante si traer un discurso escrito, pero preferí la espontaneidad de la improvisación con todos los riesgos que la improvisación supone. A veces uno peca por exceso o por defecto cuando no encuadra el discurso en un texto escrito. Pues asumo los riesgos de la improvisación. Lo que les voy a decir me sale de muy adentro. Me sale de la experiencia de haber sido un parlamentario, como les dije, a dedicación exclusiva. Y una persona, y aspiro que todos digamos igual, que cuando salgamos de esta Cámara salgamos con nuestro sano orgullo intacto, de frente al sol con la mirada altiva. Así como entramos hoy, así de dignos, así de entusiastas, así de alegres, así de fervorosos, que el último día de nuestro mandato podamos salir a la calle en esa misma actitud y con esa misma dignidad. Nosotros ofrecimos en la campaña, fueron nuestros temas esenciales, unidad y cambio. La unidad puede ser por unanimidad y puede ser por consenso. Y a nosotros nos costó mucho, porque en la mesa de la unidad somos muchas organizaciones de distintas tendencias, de distintos credos, con distintos propósitos. Inclusive a veces no nos poníamos de acuerdo sobre los instrumentos para lograr unos mismos objetivos. Pero fue la discusión, el invertir muchos días y muchas horas en intercambiar puntos de vista y en conciliar posiciones que parecían inencontrables, y finalmente acertamos en lograr, a veces por unanimidad y a veces por consenso, la unidad que nos estaba exigiendo Venezuela. Esta es la muestra, la mayoría que logramos, el respaldo que logramos, porque la gente creyó en nuestro mensaje unitario, además plasmado, concretado y demostrado con nuestras propias conductas. Cambio. Yo escuché algunas intervenciones, yo no diría que conmovido, porque uno, después de cierta experiencia, pierde el don del asombro. Algunas intervenciones de los colegas diputados del gobierno que decían que cómo es eso de cambio cuando quienes íbamos a ocupar los cargos directivos teníamos determinada edad, que teníamos, por decirlo de alguna manera, mucho calendario. ¿Qué análisis tan superficial? Confundir cambio con rostro o cambio con edad. Rómulo Betancourt decía que había que desconfiar de los que tenían en el currículum, no tenían en el currículum otra cosa que el calendario. Y esto que podía interpretarse como una advertencia a los jóvenes que tenían poco calendario, en realidad también era un mensaje para los que se ufanaban de tener mucho calendario. Y yo le digo a todos aquí, a mis pares de Cámara, y lamento que los diputados del gobierno no estén aquí, que el cambio no es cuestión de calendario, no es cuestión de poco calendario ni mucho calendario, no es una cosa etaria ni cronológica, es un hecho de cambio de actitud, de cambio de sistema, de cambiar lo que está mal, muy mal, y derivará en peor. ¿Qué se cambia? El pasado no se cambia. El pasado está ahí, es inmodificable. Ya aconteció, del pasado la experiencia. Lo positivo se aprovecha, lo negativo se desecha. El futuro tampoco se cambia. El futuro es probabilístico, es incierto. Uno puede prever, preparar cosas para
el futuro si lo desea mejor o superior que su situación actual, pero nadie puede predecir exactamente cómo ha de ser ese futuro. Pero lo que se cambia es el presente. Y cuando nosotros en la campaña electoral propusimos cambios y la gente aceptó esa propuesta, es porque estábamos diciendo que queríamos cambiar esto que está aquí en este momento, esta realidad que ya lleva 17 años y que le ha causado un profundo daño a Venezuela. Y hemos dicho además, para que se nos entienda bien, porque con esa tendencia casi irreversible a que siempre distorsionen lo que uno dice y le imputen a uno delitos imaginarios y lo consideren incurso en conspiraciones inexistentes, estos que se empeñan siempre en buscar como excusa para sus propios yerros y desaciertos siempre un enemigo anterior, un enemigo interior y un enemigo exterior, a ellos les decimos que el cambio que estamos proponiendo es constitucional, democrático, pacífico y electoral, y de ahí nadie nos va a sacar. Nuestro mandato es a término, ciertamente. Nuestro mandato es a término. Y el mandato del Poder Ejecutivo también es a término. Pero el mandato nuestro y el del Ejecutivo puede cesar antes del vencimiento cronológico del lapso por alguna de las causas que están en la Constitución. Las causas que están en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente. ¿Qué ofrecimos en la campaña, además de Unidad de Cambio? Recuperar la autonomía de este poder legislativo para que sea el poder autónomo que no ha sido en estos 17 años. Este ha sido el altoparlante de Miraflores, la caja de resonancia del Poder Ejecutivo, el sitio acrítico donde hacen discursos, pero siempre se hace exactamente lo que quiere el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, ojo, y hablo de lugares no de manera de que se tenga que agotar una cosa primero que la otra. Todo al mismo tiempo, par y paso, como dicen los economistas. Todo al mismo tiempo. Ofrecimos también una ley que para nosotros fue emblema e insignia, no simplemente por razones electorales, sino por convicción y convicción de fe, por creer en ese valor, en el valor libertad, en esa esencialidad de la que nadie puede estar privado por sus ideas, de que no puede ser posible que en juicios que avergüenzan a la administración de justicia en cualquier parte del mundo tengamos conciudadanos presos, privados de libertad, simplemente por razones de sus opiniones políticas. Ofrecimos, esa fue la ley emblemática, una ley de amnistía para los presos y los exiliados políticos. Y en tercer lugar, ofrecimos que en un lapso de 6 meses, contados a partir de la instalación de la Asamblea Nacional, propusiéramos un método, un sistema para cambiar el gobierno por vía constitucional. Eso lo haremos. Por supuesto que también hay leyes de suma importancia, que también las vamos a discutir y aprobar al mismo tiempo en que examinaremos y aprobaremos la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Un conjunto de leyes a las que ya se refirió el diputado Julio Borges en su intervención, muchas otras que andan a la espera de que por fin se consideren, se traten y se aprueben en esta Asamblea Nacional. Tenemos capacidad para despacharlas todas a la brevedad posible y no serán malas leyes por prisa. Serán leyes muy bien pensadas, con mucha asesoría, pensando en Venezuela y no en el oportunismo político. Vamos a sesionar varias veces a la semana. Esta no puede ser una cámara para la holganza, tiene que ser una cámara para el trabajo. Los diputados tienen que ir a las comisiones.
Tienen que venir proyectos legislativos que con la debida anticipación se impriman y distribuyan para que los conozcan todos los diputados. Se acabaron los sobresaltos, las emboscadas legislativas, en traer un orden del día que nadie conoce y se arroja sobre la mesa para ver qué piensan los diputados. Los diputados no pueden trabajar a ciegas, tienen que trabajar con conocimiento de causa y nosotros nos proponemos aplicar estrictamente el reglamento. Por cierto, un reglamento que no modificamos nosotros ni una sola vez, un reglamento que consagra casi una monarquía en la cabeza del presidente de la Cámara. No vamos a modificar el reglamento y no vamos a hacer uso excesivo del reglamento. Y le digo, por cierto, a mis compañeros de Cámara, insisto en el término, soy par, uno de 167 diputados. Y a los de mi bancada le digo, soy uno de los 112 y a esa bancada y a esta Cámara me debo como presidente. Recuperar la autonomía del Poder Legislativo. En primer lugar, vamos a legislar, no vamos a delegar. No vamos a conceder más leyes habilitantes inútiles, inservibles, para que alimenten esa especie de raspado de olla de última hora para no hacer nada y para seguir atontando a la gente creyendo que por esa vía van a solucionar los problemas del país. Tampoco vamos a hacer un contrapoder. No somos una trinchera para disparar a mansalva contra los otros poderes, pero vamos a hacer un poder auténtico. Porque no vamos a hacer un contrapoder, pero tampoco vamos a hacer un poder subordinado ni la trastienda del Poder Ejecutivo, que tal ha sido la Asamblea Nacional hasta el día de ayer a medianoche. Vamos a controlar otra de las grandes funciones parlamentarias. Controlar aquí y controlar afuera. Por cierto, que ha habido ahora parlamentarios que ejercieron cargos públicos y administraron dineros públicos y también tendrán que ser objeto de investigación y también que tendrán que rendir cuentas. No se olvide de paso, y que este sea un mensaje que aunque se debe conocer parece que se ignora, que los dos únicos órganos del poder público, electos directamente por sufragio popular, son el Ejecutivo, órgano unipersonal electo por mayoría relativa, y el Poder Legislativo, colegiado, donde se concentra el 100% del sufragio popular, aunque dividido en las distintas tendencias que representen los diputados. Pero esa situación de nuestra propia legitimidad, sumada a la condición de que somos nosotros quienes designamos todos los demás poderes del Estado, esos poderes los vamos a controlar. Esos poderes no pueden actuar por la libre, y mucho menos cuando alguno de esos poderes indebidamente constituidos pretenden, para servicio del Ejecutivo, convertirse en una especie de contrapeso de esta Asamblea Nacional que tiene origen en el sufragio popular y prácticamente dejarnos en suspenso y hacer nugatorias todas las facultades que nos consagra la Constitución. Cuando digo controlar al Tribunal Supremo de Justicia. Eso no puede andar por la libre y mucho menos constituido de manera írrita en una decisión que dejó estupefacto al país y al mundo en un acto perpetrado en los últimos días de la anterior Asamblea Nacional. Vamos a investigar y a controlar un poder legislativo. Si algún poder está percudido en Venezuela, es el poder legislativo. Nadie confía en una justicia que está percudida del copito hasta las raíces, por no decir que la justicia no existe. Ninguna burocracia de ningún carácter puede hacer nugatorias
las facultades de la Asamblea Nacional. Y vamos a exigirle cuenta también a la Fiscalía y a la Contraloría, que no controla nada, y al Consejo Nacional Electoral, fautor del sistema electoral más perfecto, transparente y blindado del mundo, como todos sabemos. Cuando yo pienso en esta administración de justicia, en esta sala constitucional desde la que creen que van a convertir esta Asamblea Nacional en cero, me acuerdo aquella célebre frase del Talmud judío: hay de los pueblos cuyos jueces merezcan ser procesados. Hay de los pueblos cuyos jueces merezcan ser procesados. Porque el poder legislativo es el poder corrector. En manos del poder judicial está el control de la constitucionalidad. En manos del poder judicial está la moderación de los extremos en que puedan incurrir los otros poderes, porque aplica el control concentrado. Pero cuando ese poder falla, prácticamente ha fallado todo. Cuando falla el sistema de administración de justicia, todos los demás poderes tienden a desplomarse. No existe un verdadero Estado de Derecho. También me acuerdo, a propósito de las actuaciones del máximo tribunal, lo que me decía mi entrañable maestro, allá en los días ya lontanos del aula universitaria, Hernando Grisante Aveledo, cuya cátedra esparcía ciencia y ética. Él me decía, dolido al ver cómo marchaba la administración de justicia, él siempre hablaba en tercera persona, me decía: Ramos, la mejor doctrina del Supremo Tribunal es la que consta en los votos salvados. Y después dolido, porque veía cómo el afán de su vida en la práctica se hacía una cosa inútil y pervertida. En otra ocasión me dijo: mire, Ramos, en el máximo tribunal ya no hay jurisprudencia, sino solamente jurisprudencia. No voy a afanarme más en referirme dolido como abogado a nuestro sistema de administración de justicia y a nuestro poder judicial en general, del copito hasta las raíces. Pero eso hay que revisarlo. Que no se ufane, que no termine por creer la Sala Constitucional que es una especie de poder legislativo alterno. No que va, no lo es ni lo va a ser. Quien nombra disciplina y que no piense ni por asomo esta sala electoral, constituida, como todos sabemos, de manera exprés, que es una especie de sustituto del Consejo Nacional Electoral. Y eso lo digo porque aquí hay 4 diputados electos por el pueblo, cuya elección no la puede hacer ilusoria una decisión burocrática del Poder Judicial. Por ahí escuché hace algún tiempo uno que cree haber perdido la capacidad de asombro, un señalamiento que hizo una presidenta del Tribunal Supremo de Justicia hace pocos años, yo diría que un par de años, quizás 3 años. Supongo que esa fue una expresión obsequiosa para rendir pleitesía o premio de sumisión a aquel mesianismo, aquella idolatría que existió en Venezuela hasta apenas hace 3 años. Ahora el culto es necrolátrico. Decía ella, en una frase que a uno hizo que le corriera un frío por el espinazo, que la separación de poderes se tenía que acabar, que eso era inconcebible. Bueno, frase tan infortunada como sus propias sentencias. Aquella atrocidad, una de las mayores conquistas de la civilización occidental, que ha costado guerras, tragedias,
de repente la despachó con una sola frase. No debe existir separación de poder. En un instante, pues, hizo trizas la Constitución. Por supuesto que ya en la práctica había prácticamente extinguido su propio poder para ponerlo al servicio del Ejecutivo, se comprende. Quizá tuvo que hacer esta frase para justificar la entrega del poder que ella presidía al Ejecutivo Nacional, pero no. La separación de poderes existe. Aunque en teoría el poder del Estado es uno solo, existe diversificación de funciones y cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones específicas y sus propias actitudes y actividades, el área de su competencia. Yo les quiero decir entonces a todos mis pares, a los colegas de la oposición y a los colegas del gobierno, que aquí desde hoy la cosa cambió. La cosa cambió. Y escuchando algunas de las intervenciones enfebrecidas del señor jefe de la fracción parlamentaria del gobierno, altisonante, con ciertos aires de petulancia, en fin, se comprende. Yo le respondería casi que con un piropo, con aquella célebre copla llanera: no te remontes tan alto, prenda de tanto valor, que al árbol que mucho sube le tumba el viento la flor. Otra cosa que le quiero decir a mis pares, porque aquí nos tenemos que ver la cara en 5 años, salvo que se presenten circunstancias extraordinarias que no están en nuestros cálculos. Lo digo en mi partido, lo he dicho mucho en la mesa, porque ha sido para mí una gran lección de vida. Donde no hay afecto, no hay equipo. Donde no hay afecto, no hay equipo. Cuando en la mesa comenzamos a limar asperezas, a cortar distancias, a tratarnos como seres humanos, incluso a veces a contarnos nuestras dolencias y cuitas personales, en muchas ocasiones, las más de las veces alegría, cuando comenzamos a tener los afectos, las cosas funcionaron mejor. No perdamos nunca esa gran conquista. Y ojalá aquí en la Cámara, unos y otros, sin dejación de sus principios, de su ideología, de sus posiciones, de sus normas, de sus objetivos, de sus aspiraciones, ojalá que lleguemos a tenernos todos afectos y estoy seguro que las cosas funcionarían mucho mejor. En los próximos días vendrá aquí el presidente de la República a rendir su mensaje anual. Él y sus ministros a rendir memoria y cuenta. Lo vamos a recibir con dignidad y respeto, no por rendirle culto a nadie, sino porque esa es nuestra condición cívica. Nosotros no pitamos, nosotros no chiflamos. Nosotros tenemos un riguroso respeto por la urbanidad, la personal y la cívica. Por supuesto que vamos a escuchar su mensaje. No tenemos facultad constitucional para improbar o improbar su mensaje, pero sí para debatir sobre él y respecto de él emitir un pronunciamiento político, y eso es lo que vamos a hacer. Y las memorias y cuentas tendrán que ir a las diferentes comisiones, y ustedes, diputados, los integrantes de esas subcomisiones, deben interpelar a los ministros, preguntarles, exigir informaciones y de allí derivar una conclusión respecto de la gestión que han hecho los despachos del poder público con el dinero de los venezolanos. Se ha dicho por ahí también, y lo reflejan todas las encuestas y sondeos de opinión, que la gente quiere paz. Todo el derecho tiene a la paz. Nosotros mismos quisiéramos estar en paz con todo el mundo y no en una situación de guerra virtual en todos los ámbitos, en todos los frentes. Ojalá tuviéramos paz, pero no la paz de los sepulcros. No, esa no. No la paz de nuestros muchachos en el exterior
buscando la vida que un sistema injusto y un gobierno peor les escamotea, expulsándolos al exterior. Las dos únicas cosas que estamos exportando los venezolanos en este momento, además de nuestra pésima reputación que rueda campante por todo el mundo, exportamos cada vez menos petróleo, porque ya sabemos lo que pasa en la industria petrolera arruinada, decadente, destartalada, comprometida, partidizada, y cada vez más venezolanos, fundamentalmente jóvenes, que van, repito, a buscar afuera la vida que su país no es capaz de entregarse. Va a venir, repito, a rendir su mensaje y lo vamos a escuchar con respeto. Y como los venezolanos quieren paz y tenemos que trabajar por ella, y los venezolanos también quieren diálogo. Las sociedades civilizadas o dialogan o se matan. Diálogo no supone entrega, ni transacción ominosa, ni claudicación, ni cobardía. Diálogo supone simplemente intercambio de opiniones para, incluso haciendo las transacciones en el buen sentido de la palabra que haya que hacer para mejorar, es un recurso que no se puede negar ni la clase política civilizada ni el gobierno. Pero necesitamos mucha comprensión para ese diálogo. No es simplemente una oportunidad para sentarnos, vernos las caras y decirnos algunas cosas y que de ahí no salga ningún resultado, porque la gente entonces termina desconfiando hasta de los dialogantes. Diálogos públicos, que se conozca su contenido, que se conozcan sus procedimientos, que se conozcan sus propuestas y que se conozcan sus resultados. Por supuesto que ahora, como poder constituido, como poder autónomo, como poder que va a cumplir con sus deberes constitucionales, como poder que va a controlar al gobierno sin delegaciones, sin dejaciones, sin entregas, ahora estamos dispuestos a dialogar en los términos públicos y honorables que debamos discutir. Eso sí, sin que cedamos en los propósitos que antes mencioné: recuperar nuestra autonomía como poder, ley de amnistía y reconciliación nacional, y buscar nosotros, dentro del lapso de 6 meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno. Esos compromisos no son transables. Acabamos de jurar, y termino como empecé, que cuando cese nuestro mandato, salgamos de aquí como hoy entramos, intacto nuestro sano orgullo, de frente al sol, con la mirada altiva. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios bendiga a Venezuela. Muchas gracias.